Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Soto René Cáceres y te estaré acompañando aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestras redes sociales para que nos dejes tus comentarios, nos puedas pedir algún tema de tu interés, necesitas alguna bibliografía o contactarte con nuestros invitados. Nuestro Twitter, LACE Oficial Guami. Tenemos un hashtag que es gato LACE Bitácora Social. Nuestro Facebook, diagonal LACE Oficial. Y un canal en YouTube que nos encuentras como Laboratorio de Análisis Social Estratégico. Y nuestro correo laceoficial@gmail.com. Antes de iniciar, quiero agradecerle al ingeniero Ulises Juárez por las facilidades que nos otorga para la grabación de este programa en los estudios Limón Canán Records. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que se relaciona de manera muy general con las interacciones sociales entre los individuos para un bienestar general, y estoy hablando del capital social. Y me acompañan para hablar de este tema la doctora Abigail Martínez, que es doctora en procesos políticos por el posgrado de la UAM Iztapalapa, y el maestro Eduardo Bugo, candidato a doctor en la línea de procesos políticos también de la UAM Iztapalapa. Jóvenes, bienvenidos. Muchas gracias, René. Oigan, bueno, el capital social sin duda es un tema muy interesante. Yo tengo aquí una definición. Puede ser utilizado como un recurso o vía de acceso a recursos que, combinados con algunos otros factores, nos van a permitir obtener beneficios a quienes lo poseen, y considera al mismo tiempo que esta forma de capital reside en las relaciones sociales, ¿no? Y sería como una manera muy general de empezar el programa, pero ¿qué es el capital social? ¿Cómo podemos discernir lo que es el capital social? Primero, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que tenemos que empezar diciendo que justo el capital social es un recurso que tienen las personas, derivado de los vínculos que éstas tienen. No quiero que se confunda con alianzas, porque la alianza implica un interés respecto de una cosa. Sin embargo, el capital social per se existe, solo que no está en su forma, ¿cómo decirlo?, institucionalizada o consciente, claro, ¿no? O sea, es un recurso que todos tenemos por el solo hecho de estar vinculados, y que a partir de ello podemos generar otras situaciones. En ese sentido, tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Primero es que este capital social, este recurso, lo podemos dirigir hacia acciones colectivas mutuamente beneficiosas, de tal suerte que cuando lo echamos a andar, dado que es un recurso, entonces podemos beneficiarnos todos, unos más que otros, evidentemente, por las condiciones en las que cada uno se encuentre. ¿Cómo son estas condiciones de relación? Entiendo que tiene que ver mucho con cuestiones de confianza, de reciprocidad. Exacto. Entonces, algo que va a prevalecer en el capital social son justamente dos dimensiones: su dimensión cognitiva y su dimensión estructural. Por dimensión cognitiva tenemos que entender aquellos componentes como cooperación, reciprocidad, confianza, solidaridad, normas sociales, ¿no? Porque al final del día todos estamos inmersos en instituciones que nos van indicando cómo comportarnos, ¿no? Claro. Y todo ello va a derivar en acciones sociales. Ese es el componente cognitivo. En cambio, el componente estructural, que es mucho más observable, porque todo lo cognitivo, pues, lo único que forma que puedes observarlo es a través de la conducta. Claro, por supuesto. Del qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, ¿no? Pero el estructural tiene que ver ya con la parte de las redes sociales. Que si son redes horizontales, que si son redes verticales, que si están institucionalizadas, que si no están institucionalizadas. Ahí tenemos que ver el tipo de comunicación, ¿no?, en la red. Tenemos que observar el tipo de vínculos, ¿no? Si son vínculos densos, si son tenues. Tenemos que ver si es una red de tipo formal o informal, y las combinaciones que esto deriva. Por ejemplo, no sé, relaciones horizontales, ¿no?, entre iguales. Claro. Pero en una instancia formal. Sería, por ejemplo, entre jefes, ¿no?, por decir alguna cosa. O jefes de familia o mamás solteras. Tienen el mismo estatus social, ¿sí?, pero puede ser informal o informal. Por formal tenemos que entender aquello que tiene que ver con las instituciones. Claro. ¿No? O sea, que te dice, esta va a ser la relación que tú guardas con el otro. En cambio, por ejemplo, puede haber combinaciones de redes verticales, ¿no? O sea, de jerarquías. Sí, sí. Pero en condiciones distintas, formales e informales.
Pero es indistinto, se pueden dar de cualquiera de las dos maneras. De las dos maneras siempre hay capital social. Finalmente, el capital social nos va a implicar un beneficio futuro, ¿no? Mutuo, exacto. Mutuo. Y aquí la cosa es, cuando lo echamos a andar, estamos asumiendo que tenemos ese capital y que lo podemos utilizar. Ahora, no debemos confundir, o sí debemos confundir, o sea, el capital social, porque mucha gente lo confunde con el capital financiero. Finalmente, cuando uno habla de capital, capitaliza la idea, ¿no? Exacto. Todo el mundo empieza a pensar que hablar de capital social es hablar de economía. Sí, y exacto. No necesariamente, porque tiene que ver, lo empiezan a combinar con conceptos de la economía y que si Marx, no. O sea, separemos las cosas, no Claro. tienen que ver. Se dice capital justamente por eso, porque es algo que acumulo. Pero esta acumulación no tiene que ver con recursos materiales necesariamente, sino más bien tiene que ver con la acumulación de relaciones sociales. Es lo que en su momento este sociólogo Bourdieu va diciéndote. En la medida en la que tú tengas ciertas relaciones sociales, sí, vas a tener cierto acceso a ciertos lugares o a ciertas instancias, pero va a depender de las relaciones. Traducido al español, por favor, sí. Traducido al español, en la medida que tengas palancas para acceder a esta institución o a este ambiente o esta dinámica, es eso. Son tus relaciones sociales. O sea, ¿de quién eres cuate, pues? ¿No? Y que ese cuate quiera echarte la mano, porque a lo mejor podemos tener muchas relaciones, una red muy amplia, de la forma que tú quieras, o sea, en la estructura que tú quieras. Sí. Pero si esa red no la echo a andar para que me beneficie y nos beneficiemos, no me sirve de nada. O sea, ese capital social entonces se transforma o utiliza el capital físico, el capital humano, el capital cultural. O sea, es como se una vale mezcla de todo eso ello. Claro, okay. Para que podamos echar a andar algún proyecto, alguna acción. Desde que en la colonia vamos a organizarnos porque, por ejemplo, en Iztapalapa no tenemos agua, ¿no? Sí. Y vamos a organizarnos para traer pipas. Entonces estamos echando a andar este recurso. O, claro, pero es un recurso en beneficio de todos. Nos beneficia a todos. ¿Qué pasa en el capital social cuando alguien está fuera de la estructura? O sea, uno se organiza, vaya, quiere el bien común, ¿no? Pero siempre va a haber alguien, o puede haber alguien existir que diga, no, es que a mí no me beneficia de igual manera. ¿Me entiendes? O sea, claro, que no llegue el mismo beneficio, porque tal vez él sí tenga agua y los demás no. Entonces... Exacto, porque tiene que ver con las condiciones. Cuando me refiero a condiciones, es decir, las condiciones van a ser esa plataforma que me permita tener acceso a otras circunstancias. ¿De qué se constituyen esas condiciones sociales? De la economía, de mi situación política, de mi situación social, de mi situación cultural. Si yo vivo en Iztapalapa o vivo en, no sé, en la San Miguel Chapultepec, por ejemplo, siempre hay agua. Sí, siempre hay agua. Porque además vives a 2 minutos de Los Pinos, por ejemplo. Sí, bueno, benditos ellos. No nos vamos a liar para tener agua. Claro. ¿No? Entonces, hay condiciones muy distintas, ¿no? Sociales y económicas de un barrio a otro. Y estamos en la misma ciudad. Por supuesto. Y entonces, justamente a eso me refiero con condiciones. Es esa plataforma que nos va a permitir que tú y yo, ¿sí?, podamos decir, vamos a echar a andar este recurso. Pero cuando tú y yo estamos en las mismas condiciones, es que logramos reconocer cuál es la acción que necesitamos hacer. Claro. Es lo que Marx decía, ¿no? Esta solidaridad circunscrita, porque estamos en igualdad de condiciones. Pero cuando las condiciones de Eduardo y las mías son dispares, ya sea arriba o abajo, ahí, o ahí en otra cambia la situación, relación. Okay. Entonces nuestra relación cambia, el tipo de red que generamos es distinta, y entonces el tipo de acciones que podemos emprender van a ser muy distintas. Por supuesto. Pero es eso, es que el capital social entonces tiene su factor cognitivo, ¿no? Tiene su factor estructural, que es el más observable, y depende también de las condiciones en las que se desarrolle. Claro. Oye, decías ahorita los recursos, ¿no? El capital social se nutre de qué recursos, y además de los humanos, por supuesto, pero tiene que ver con las dependencias, etcétera. Tú puedes ir y generar capital social a través de algún programa. Pues mira, por ejemplo, ahora el Indesol desde hace tiempo está echando a andar este proyecto de capital social, o que a través de las organizaciones de la sociedad civil generen capital social, pero estamos hablando ahí de un capital social institucionalizado, donde la instancia les ofrece ciertos recursos, ¿no? Y les pide que canalicen todas sus actividades en beneficio de ciertas comunidades. Es una cuestión institucionalizada, pero cuando emana de las mismas comunidades, de la misma población, o sea, es un capital social civil, ¿no? Claro. Entonces,
funge diferente, porque en la medida en la que estamos en las mismas condiciones, cada uno de los miembros de la red podrá ofrecer diferentes recursos. Habrá quien pueda ofrecer recursos materiales, habrá quien pueda ofrecer recursos culturales, ¿no? El llamado capital social, capital cultural, perdón, ¿no? Habrá quien pueda decir, bueno, yo ni tengo dinero, ni sé cómo hacerlo, pero traigo mucho ánimo. Entonces, tenemos brazos, ¿no? Claro, y es decir, entonces, cada elemento de la red va contribuyendo con algo. Claro, será el capital humano, capital físico, finalmente, ¿no? Exacto, entonces de todo eso se va nutriendo el capital social. Ok. Te vimos en tuvimos una intervención en el Senado y hablábamos sobre la forma en que se podía medir el capital social, ¿no? Sí, como todo en la ciencia, están las vertientes cualitativas y cuantitativas, y hay quien dice que están peleadas. Yo insisto, es una cuestión pedagógica, pero en realidad no están peleadas, son formas distintas de abordar las situaciones, ¿no? Cuando te digo, vamos a observar la cuestión cognitiva del capital social, en realidad tienes que aplicar ciertos métodos, ciertas técnicas que son más del ámbito de la observación, ¿no? De la observación científica. Pero si queremos observar o queremos saber qué pasa con la red, pues hay otra serie de técnicas, ¿sí? Para abordar el mismo objeto de estudio, pero a través de métodos distintos. Claro, por supuesto. Y entonces no están peleados los elementos, sino se van complementando. Entonces, por ejemplo, Eduardo, que hace mucho análisis de redes, ¿no? Sí, la red por sí misma en el análisis me dice algo, pero ¿qué pasa cuando yo a esa red le sumo los elementos cognitivos? Tienes una bomba. Por supuesto. Pues es una cosa... es inacabable, ¿yo qué te puedo decir? A mí me encanta el tema. Sí, bueno, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Y lo expones muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. Pero también sobre lo que hablas de capital social está esto de la parte de las redes sociales, ¿no? Y quisiéramos saber, maestro Bugo, ¿cómo interrelacionan las redes sociales con el capital social? Bueno, muchas gracias, René. Disculpen la voz, hoy ando un poco afónico. Pero bueno, resulta que las redes sociales, no nada más es aquello como Facebook y Twitter que normalmente se confunde así, aunque en realidad sí son una red social, pero la teoría o análisis de red social implica otro tipo de comprensión. En este caso pensemos, por ejemplo, en la red de un pescador que está compuesta por nudos y por las líneas que componen estos nudos que generan vínculos en esta red. De tal manera que es como una representación gráfica de los vínculos entre las personas. Claro, esto es adoptado a partir de una teoría matemática que le vamos a llamar la teoría de grafos, que fue desarrollada en los años 60, bueno, desde los 30 hasta los 60, pero que pudo ser mejor explicada por un matemático inglés que se apellidó Harari. Curiosamente, él estuvo en la UNAM y fue quien llevó esta teoría de los grafos a la UNAM con el ingeniero Jorge Gil, y que justamente él fue el fundador del laboratorio de redes sociales en la UNAM, que todavía lo podemos encontrar ahí en CEU. Bueno, ¿y esta teoría de qué trata? Fue desarrollada a partir de la antropología, y esta es la parte negra de la antropología. Resulta que si uno va a investigar cómo es que fue creándose la antropología, se da uno cuenta de que eran personas que iban a investigar tribus en África o en Asia, para investigar sus redes sociales, y después los colonizadores poder intervenir en minería, en explotación de esclavos, en otros recursos naturales. Y mandaron a estos antropólogos, ¿no? Vamos a ver cómo se componen las familias, por ejemplo, de Samoa. Y encontraron que había 19 tipos de familias, que estos eran cambiantes, que era normal o era necesario entrar con cierta tribu o con cierto número de jefes. Pero cuando los empezaban ellos en sus cuadernos a dibujar, se daban cuenta de que existían estos patrones, igual que una red de pescadores. Y bueno, esto fue creando una escuela en los años 30, 40, Harvard y Chicago, bueno, son de los más importantes. Claro, sí, por supuesto. Que generan esta red en antropología y en sociología, y después esto se va desarrollando también en otras áreas. Y es cuando llega Harari. Hay estudios españoles bastante importantes sobre el desarrollo del estudio de las redes sociales. Así es. No estoy como equivocado, ¿no? Así es. Y hay justamente una revista latinoamericana que se llama Redes, que queda en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde, bueno, hablan de este tema desde la perspectiva hispanoamericana. Hay otra gran red de investigadores que es el INSNA, International Social Network Analysis, que está en Estados Unidos y que, bueno, ya es la vertiente mundial.
Pero quería comentarles qué es lo que ocurre con esto de las redes. Es una representación gráfica, vaya, es como un mapa de relaciones sociales, que nos permite ver como si estuviéramos viendo desde arriba cómo es que cómo son los vínculos entre las personas. Entonces tenemos dos componentes básicos. Uno son los nodos o nudos y otros son los vínculos o enlaces. Y estos nodos y vínculos van teniendo una variabilidad dependiendo la sociedad en donde estén. Cuando vemos que las personas están vinculadas y que además funcionan para generar ciertas cosas, cultura, arte, política, familias, hablamos entonces de sistemas sociales, estas relaciones funcionales. Hay algunos psicólogos que hablan es que es una familia disfuncional. No, funciona incluso hasta para molestar a la gente. Es que es disfuncional porque no se apegan las instituciones, claro. ¿no? Pero de que funciona tiene su propia dinámica. Claro, ok. Y esa forma de funcionar como un organismo es lo que le vamos a llamar un sistema social. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, hay investigadores que hablan de redes sociales, hay incluso de capital social, pero que no hacen análisis ni de redes ni de capital social. Queda más como un anecdotario. Pero cuando uno adopta esta teoría matemática del análisis de redes, de la teoría de grafos aplicada a este tipo de investigaciones sociales, se abre todo un panorama diferente, como ya comentaba la doctora Abigail. Esta corriente o esta metodología cuantitativa, cualitativa y de triangulación de estos dos métodos, que permiten justamente comprender cuáles son las posibilidades de capital social potencial, es decir, el que está ahí en las relaciones pero que todavía no se ha usado. Todavía no se usa, exacto. Y el que ya es aplicado. Pero hay dos formas de aplicación. El instrumental, que es aquel donde se organiza la gente para llegar a un fin concreto y usa esa relación, esa administración de vínculos para algo. Y hay otro que es, digamos, emotivo, que son las redes de apoyo psicológico, emocional, que son nuestras redes de amigos, de familiares, de grupos artísticos, en el cual las relaciones permiten desarrollar otro tipo de necesidades que son individuales, pero que necesitan del apoyo social. Claro. Por ejemplo, ir a una escuela o tomar una clase de danza. Ese es otro tipo de relación y otro tipo de capital social. Se puede decir que es ampliar los recursos de las personas en todos los y grupos sociales. Así es. Okay. Es también, por así decirlo, el poder. Es una forma de llamar el poder. Y no el poder que se confunde con dominación. La teoría política clásica normalmente confunde poder es dominación, ¿no? Entonces, el Estado es poder y el poder entonces se hace a partir de la dominación. Es lo mismo. Pero desde la teoría de redes y de capital social nos damos cuenta de que el poder y la dominación son cosas diferentes. El poder siempre va a surgir a partir de las necesidades individuales, desde la voluntad de vida, diría Enrique Dussel. Esta voluntad de vida que es individual, pero que cuando uno la conjunta con otro grupo de personas, empieza a ser... esta unión de voluntades llega a un consenso grupal. Va a decir, ok, queremos vivir, pero queremos vivir de esta manera. Claro. Y una vez que queremos vivir de esta manera, bueno, vamos a ponernos metas que son factibles. No vamos a poner metas irrealizables. Eso es el principio del poder. Ese es capital social. Oye, hablando sobre este principio del poder, capital social y las relaciones horizontales y verticales, cuando uno tiene este capital social y se está implementando, ¿hay un cierto tipo de liderazgo o finalmente sigue siendo comunitario? Porque eso es una cuestión fundamental. Sí, el poder siempre se ejerce desde las comunidades. No hablo de los colectivos, desde las comunidades. El Estado no tiene poder. Cuando el Estado pierde este consenso popular, deja de ejercer un poder y entonces, como diría Gramsci, ejerce una dominación. Deja de usar la hegemonía, que es el término para hablar del consenso amplio que llega que llega a todas las personas desde el convencimiento. Cuando ya pierden ese consenso, hablamos entonces de una clase que domina, que usa instrumentos coercitivos para poder hacer lo que ellos creen que es conveniente, porque ya perdieron todo el consenso. Entonces, el poder siempre se ejerce desde la gente, desde las comunidades. No es hay alguna psicología positivista que está muy de moda que habla de el poder está en uno mismo. No, el poder no está en uno mismo. Hay voluntad de vida
Claro, no es poder. El poder solamente si hay personas alrededor y es consensuado y con un programa factible. Porque se ejerce. Pero en el capital social no hay un líder. Exacto, porque hablando de un sentido colectivo, si habría alguien que dijera, tú y bueno, nos representas a todos. Y vas tú. Porque finalmente ya no sería capital social. Sí, no. Claro. Entonces, el punto del capital social es que todos se vuelven actores importantes y relevantes en la misma acción. Entonces, cuando ya definimos qué es lo que queremos, ahora todos vamos a decir, ok, yo puedo cooperar con esto. Y entonces no todo recae en una sola persona. ¿Por qué? Porque tú tienes esto, o sea, tú puedes cooperar con esto, tú con aquello, yo con el otro, y entonces en conjunto avanzamos hacia esa meta. Y entonces jamás recae en una sola persona, ¿sí? El famoso liderazgo. Claro. Y entonces es este asunto que desde las instituciones han querido llamar empoderamiento, pero el punto no es el empoderamiento social. Las personas ya viven con esas relaciones. Lo único que están haciendo es canalizar esas relaciones y esos recursos que poseen, no sé si muchos, pocos, no sabemos la calidad, pero esos recursos que poseen los canalizan hacia una acción. Entonces nunca recae en un solo personaje. Y es que también se fetichiza esta figura de líder. Eso es parte de la visión empresarial, ¿no? Ellos dicen, es que es líder de proyecto, entonces es alguien que ejerce un rol autoritario, sí, o sea, que es un ente pasivo, ¿no? Vertical, sí, es decir, como si fuera una pirámide. Sin embargo, hay una diferencia entre líder y dirigente, por ejemplo. Un líder es aquel que concentra buena parte de las facultades de los recursos sociales. Y entonces el líder es aquel que ejerce prácticamente todo y solamente delega a sus subordinados. Pero una vez y además surge a partir de un problema. Ahí los líderes surgen con problemas. Y entonces una vez que el líder se muere, se va, se deshace, la organización se deshace. Porque todo estaba concentrado en el líder. Por supuesto, sí. A diferencia del dirigente, que es aquel que surge de una organización comunitaria y que es el que mejor canaliza la comunicación de lo que la comunidad pide. Y entonces estos líderes son reemplazables, no hay problema, porque finalmente donde se sustenta todo está en la comunidad. Y entonces aquí no hay un problema de quién va a dirigir, no, es qué vamos a hacer. Eso es importante cuando se ejerce el poder. ¿Qué vamos a hacer? No, quién lo va a hacer. Eso ya es secundario. Claro. Entonces, si finalmente recae en la comunidad, bueno, y es para beneficio de todos, ¿qué podremos tener como movilización del capital social y en este sentido como muy práctico para el combate a la pobreza, que finalmente sería como lo más factible del capital social? Digo, tendrá muchas vertientes, pero creo que el combate a la pobreza es como de los más fuertes, ¿no? Ya me brillaron los ojitos. Es que, fíjate, hay muchos programas sociales durante muchos años. Últimamente no han salido las críticas sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre y demás. Pero lo cierto es que la política social mexicana no ha volteado a ver qué es lo que tienen los pueblos. Porque además resulta que la pobreza, ¿no? Y la marginación reside o recae normalmente en los pueblos indígenas que están alejados de toda urbanización, ¿no? Entonces no ha volteado a ver qué es lo que hay ahí. O sea, de origen cultural, ¿qué es lo que tienen? Si tú te vas a Oaxaca, te encuentras con el tequio. Claro. Alguien me preguntaba, oye, entonces el tequio es una forma de capital social. Yo diría que al revés. Bueno, a nuestro auditorio explíquele qué es el tequio, capital social sería una forma de tequio, ¿no? El tequio lo que significa es que todos los lugareños, ¿no? de cualquier comunidad nos vamos a reunir porque necesitamos resolver cierto problema. Y cada uno de nosotros va a contribuir con algo, con dinero, con tareas, con labores, con etc. para salir adelante. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Limpiar calles, arreglar la escuela, arreglar, no sé, la iglesia o la capilla. Es decir, la comunidad va definiendo qué es lo que necesita resolver. Claro. Y no va y le pide a sus gobernantes, oye, ¿me das recursos para arreglar mi escuela? O sea, es así, el mensaje es muy claro. Es autosustentable, digamos. No es que no te quiera, no es que te rechace autoridad, pero tengo mi propia dinámica para enfrentar estas situaciones de marginación en la medida de mis propios recursos. Pero son las comunidades, como tú dices, o sea, vamos a decir, marginadas, indígenas, etc. Exacto. ¿Qué pasa en un nivel más abajo? O sea... Más abajo del marginado, no. O más bueno, en la línea... sí. Creo que aquí hay que diferenciar algo. Siguiente. En las sociedades capitalistas hay tres grandes sistemas o subsistemas del sistema capitalista en términos sociales. Hay un grupo
que es el que se beneficia de todo el sistema de acumulación capitalista. Los millonarios, la alta burocracia, esas personas que se benefician de este sistema de producción y de dominación. Luego vienen las personas que están oprimidas por este sistema, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes. Los obreros. Y hay otro tercer grupo, que son los marginados, que no están dentro del sistema, que el sistema no los quiere y además no los puede absorber, y esos son los que les llamamos los pobres. Pero hay diferentes tipos de pobreza. La pobreza por parte de los que están oprimidos, pero también aquella pobreza estructural de aquellas personas que nunca van a acceder. Y eso es parte de las comunidades indígenas. No cabe en la mentalidad capitalista adquirir o absorber a este grupo de personas. Solamente a través de formas de capital social que ellos entienden, como es la caridad. Es una forma de capital social vertical de arriba hacia abajo. Yo tengo dinero te doy tus apoyos, y te doy tus apoyos, ¿no? Mensuales de 200 pesos. Claro. Y el tequio es una forma de capital social horizontal. Entre iguales. Que se llama solidaridad, que es mejor entendida en esos términos. Y entonces tienes un capital social que viene de las instituciones, ¿no? En forma vertical, y reglamentado y normalizado y etc. Y tienes un capital social que surge desde justamente desde el fondo de la sociedad, ¿no? De las sociedades, de los grupos más marginados. Claro. Entonces por eso es que vamos a escuchar cosas como la pobreza es multidimensional. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo ser pobre estructural que ser pobre alimentario, pero al final del día sigues siendo pobre y no tienes acceso a esos recursos. ¿Por qué? Porque lo que hace el Estado es decir, bueno, voy a ejercer capital social a través de esta verticalidad, pero no observo qué es lo que la sociedad en sí misma puede ofrecer para su propio desarrollo. Y entonces aquí lo ideal no es que una cosa o la otra desaparezca, sino se conjuguen. ¿Cómo debes actuar en el entorno local y regional para esto? O sea, ¿cuál sería como la manera? Tenemos la falsa idea de que vamos a llegar y yo voy a ayudar a la población. No es cierto. Como dice el dicho, ¿no? Ayuda no pedida es agresión manifiesta. O sea, cuando llega alguien y te digo, te voy a ayudar, el mensaje que te estoy enviando es, eres un alguien, yo iba a decir una palabra, eres un alguien que no sirve para nada, ¿no? Okay. Eres incapaz de hacer esto y entonces yo te voy a ayudar. Entonces llego con una postura, ¿no? De superioridad. Sí, del redentor, o sea. ¿No? Pero, entonces aquí la cosa es que, ok, sí, se vale, pero tenemos que llegar y hacer un diagnóstico. A ver, ¿ustedes qué consideran como problema? Porque cuando estamos acá haciendo política pública desde el escritorio, claro, definimos problemas en función de nuestra propia postura, de nuestras propias condiciones. Sí, pero no de la comunidad, locales, de lo que ellos tienen como un problema real. Y entonces tienes que ir a la localidad y preguntarles, a ver, ¿tienes problemas? Pues no los tiene. Y a lo mejor podemos ver 20 problemas ahí. Pero si ellos dicen que no los tienen, no los tienen y se acabó. Ok. Y ahí no hay vuelta de hoja. Y entonces es cuando entra este juego de lo cognitivo que no puede, o sea, que tiene que ver con un proceso perceptivo y también tiene que ver esta parte estructural, ¿no? Claro. O sea, ellos no se perciben como con problemas. ¿Por qué? Pues porque tienen una dinámica social que les permite enfrentarlo. Pero eso a veces no lo queremos ver. Oigan, definitivamente el tema de capital social es sumamente interesante. Vamos a necesitar otro programa para abarcarlo con más cabalidad. Que tenga que ver con qué no es capital social. Exacto. ¿Qué no es capital? Hoy ya supimos qué es capital social y luego veremos qué no es capital social. Pero bueno, les quiero agradecer muchísimo de haber estado aquí. Se nos acaba el tiempo, es terrible. Doctora Abigail Martínez, muchísimas gracias por estar aquí. Maestro Eduardo Hugo, bueno, siempre es un placer. Ya es de casa. Muchas gracias, René. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les quiero recordar nuestras redes sociales para que nos dejen comentarios o propuestas. Twitter, @LaceOficialGuami. Ya estoy tirando el celular, bueno, disculpe usted. Nuestro hashtag, gato, Lace Bitácora Social. Un Facebook donde es /LaceOficial. Nuestro canal en YouTube donde puedes ver y otros programas que vamos a estar subiendo. También presentaciones de libros, ponencias, etc. Bueno, el canal Laboratorio de Análisis Social Estratégico. Y nuestro correo para que se comuniquen con nosotros, laceoficial@gmail.com. Quiero agradecerle del otro lado de la cabina a Mauricio Morales, que nos estuvo apoyando en la producción, y al ingeniero Ulises Juárez en los controles por facilitarnos el uso de las instalaciones de Limón Canán Estudios para la realización de este programa. Le quiero decir, haciéndole el comercial,
que si usted necesita cualquier tipo de grabación de la que se necesite, este es el estudio más profesional que existe en la ciudad. El teléfono 30 93 45 27, el Facebook Imom Canan Studios. Mi nombre es Otto René Cáceres y a nombre de los que formamos LACE le agradezco que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias.